Ok. Muy bien, pues bienvenida, Dolores. Vamos a darle continuidad al curso Árbol de la Vida. Hoy precisamente toca ya la Sefira de Jokma y ya estamos en la penúltima Sefira, o sea, ya la próxima clase va a ser Keter y con eso vamos a concluir el curso y vamos a hacer una retro, vamos a hacer una especie de introspección de todo lo que hemos estudiado en este curso del árbol de la vida, porque realmente ese es el objetivo principal, que nos ayude a conocernos y que nos ayude a posicionar bien nuestra energía para lograr el equilibrio. Sí, entonces, la sefirá de hoy nos va a ayudar bastante en ese objetivo. Aquí está, vamos a ver, eso, vamos a ver, ahí está. Muy bien, pues aquí está. Estamos ya en la penúltima sefirá, que se llama Jogma, o sea, la sabiduría, y estamos en la sefirá de la intuición, la profecía. Sí, cuando nosotros leemos los libros de los profetas y leemos todo lo que ellos miraban, las experiencias místicas que tenían, esas experiencias místicas se originaban en la Hogma, en la intuición, la capacidad intuitiva que tiene el ser humano le ayuda a llegar a esos niveles elevados de conciencia. ¿Sí? Entonces, la sabiduría es la sefirá de los profetas, del profeta vidente, ¿sí? Y es una sefirá que nos ayuda a distribuir nuestra energía. ¿Sí? Hay un flujo, cuando tienes un gran flujo de información y un gran flujo de luz, viene de la Jogma, ¿sí? Viene de la Jogma, esa sefira. Es decir, esas ideas que tienes de realizar en un proyecto, esas ideas que tienes, ese conocimiento, esa intuición, esa intención que tienes, esa inclinación a expandirte, ¿sí? Y a bajar luz de los mundos superiores, es gracias a la Sefirá de la Jogma, ¿sí? Entonces, esta es una de las Sefirá superiores. Sí está, solamente los profetas por ejemplo, grandes cabalistas como Moisés fueron los que llegaron a esta sefira. Entonces, nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo, solamente que tenemos que llegar equilibrados y tenemos que conocer los desequilibrios en los que podemos incurrir, en los que podemos caer si nosotros no estamos bien nivelados en este sentido. ¿Sí? Vamos a ver de forma rápida cuáles son esos desequilibrios. ¿Sí? Bien, pues aquí está. Uno de esos desequilibrios es el exceso de luz, ¿sí? El exceso de luz. ¿Y qué es el exceso de luz? Hay una, hay una, hay un desequilibrio aquí cuando hay un exceso de luz, cuando hay un exceso de sabiduría y que no la tenemos canalizada, no la tenemos debidamente canalizada. Aquí nos podemos nosotros perder. Hay muchas personas que se han perdido en el gran flujo de luz y de sabiduría que puede bajar de los mundos superiores, pero que no la puede canalizar, ¿sí? Entonces ahí caen muchos falsos profetas, ¿sí? Muchos iluminados que tienen o se traen mucha luz, supuestamente, pero realmente su vida es un caos y es un desastre. Entonces, puede ser que sí bajemos una gran cantidad de luz, pero no está bien canalizada. Entonces, si no logramos aterrizar la información que recibimos, no sé si has hecho las meditaciones, no sé si han hecho las meditaciones que hemos realizado en el canal. Siempre nosotros nos quedamos un momento en recepción de información. Nosotros cuando invocamos a Sandalfón Metatron y Masha y que empezamos a a hacerles consultas, nosotros estamos accediendo a la Juma.
¿sí? Entonces, eh, nosotros nos traemos paquetes completos, enormes, de información de los mundos superiores. Nosotros hacemos preguntas y en esas meditaciones, de una u otra manera se nos contestan. Puede ser que en ese momento, cuando estamos nosotros haciendo la pregunta, no percibimos que recibimos nada, pero en algún momento posterior a la meditación, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente sí recibimos una respuesta. Entonces, cuando estamos desequilibrados acá, nos la llevamos meditando. Meditamos, meditamos, meditamos y puede ser peligroso. En una de, en algunas situaciones, ¿sí? En algunas situaciones, nosotros podemos desequilibrarnos en Hogma cuando solamente queremos estar, por ejemplo, arriba, ¿sí? Pensamos que solamente conectándonos con los mundos superiores es que podemos vivir aquí sin ser realistas, sin estar enfocados en las cosas cotidianas que necesitamos realizar. Entonces, la persona que está desequilibrada en Hogma está en el aire, está flotando. ¿Por qué? Porque no aterriza la información que recibe de los mundos de arriba. ¿Sí? Y puede ser, si la persona no está debidamente equilibrada, si no ha logrado llegar al equilibrio interno, es muy probable que pierda su equilibrio psicológico y devenga en locura. Muchas personas que se vuelven locas con este conocimiento es porque no están equilibradas en su mente. Su mente, como no sabe lo que es la tranquilidad, el equilibrio y la paz, puede ser que caigan en la locura, que atraviesen esa línea divisoria entre la cordura y la locura. ¿Por qué? Porque no logran aterrizar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, toda esa espiritualidad que adquieren cuando están meditando. Entonces, es algo muy peligroso acceder a toda esta luz, acceder a toda esta sabiduría y no lograr aterrizarla. Podemos perder la razón, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto este tipo de casos, por ejemplo, de personas que se pierden en la meditación, ¿sí? Por eso es que nosotros cuando meditamos tenemos que protegernos. O sea, cuando nosotros meditamos, realmente salimos de nuestro cuerpo, vamos hacia mundos superiores y tenemos que estar debidamente protegidos. ¿Y cuál es nuestra protección en ese viaje que nosotros realizamos cuando meditamos? Es la estrella de David. La estrella de David es la que nos protege. Si nosotros no nos protegemos, si no visualizamos esa estrella de David, en ese tránsito que hacemos a los mundos de arriba, cuando bajamos, podemos traernos entidades espirituales dañinas. Sí, porque atravesamos varias etapas, atravesamos varias capas de los mundos espirituales. Y sí es muy probable que nos traigamos algo no adecuado para nuestro entorno, en nuestra casa. Puede quedar esa entidad en nuestra casa o bien puede ocasionarnos un malestar psicológico muy, muy, muy fuerte. Entonces, por eso nosotros ¿qué necesitamos para equilibrar esa luz que nosotros, a la que nosotros accedemos cuando estamos meditando? ¿Sí? Aparte de ir debidamente protegidos, ¿sí? Entonces, nosotros al estar preguntando a los ángeles, porque nosotros preguntamos a los ángeles en nuestras meditaciones y recibimos esa información, entonces al momento que nosotros volvemos acá, necesitamos organizar esas ideas y toda esa información que se nos da para ponerla en práctica para beneficio de otras personas, ¿sí? Entonces, cuando la persona cae en ese desequilibrio, cuando se está quedando arriba, así como decimos aquí en México, se está quedando arriba, ¿sí? Porque hace demasiadas meditaciones y no quiere pasársela más que meditando, meditando, meditando y considera que ahí es donde debe de estar siempre.
Entonces tiene que dejar de meditar para poder que aterrice, ¿sí? Tiene que dejar de meditar y tiene que enfocarse más en el estudio para empezar a crear su propio conocimiento. O sea, cuando estamos desequilibrados en Jogma, pensamos que no debemos de tener ningún tipo de conexión con nuestro mundo material, con el mundo físico. Y muchas personas es muy fácil para ellas justificar su espiritualidad alejándose de todo o bien dejando responsabilidades que debe de ocuparse de ellas, ¿sí? Soy muy espiritual, por lo tanto yo no voy a convivir con las personas porque soy muy espiritual y empezar a encerrarse en sí mismo y pensar que solamente tiene que estar eh, en actividades espirituales, desconectándose de la familia, del trabajo, de los vecinos, desconectándose de todo, pensando que solamente es la meditación y acceder a la luz de manera directa, porque así es como debe estar. Y no, está en un desequilibrio tremendo y en un peligro también. Está en un peligro. Hay muchas personas, hay personas que han muerto en ese tipo de meditaciones, en ese tipo, o sea, que se han desconectado tanto de su realidad debido a que hay un exceso de meditación que ya no vuelven, ¿sí? Ya no vuelven. Así de peligroso es. O sea, no estamos jugando. Cuando nosotros accedemos a los mundos superiores, no lo podemos hacer de esa forma tan inconsciente. ¿Por qué? Porque estamos en peligro. Es el mundo espiritual, cuando se trabaja de forma correcta, es maravilloso y nos puede ayudar en muchos aspectos de nuestra vida, pero cuando accedemos a él sin el conocimiento básico de cómo se debe de hacer, es peligroso para nosotros. Y también puede ser que para los que nos rodean, porque como les decía, puede ser que nos traigamos entidades espirituales dañinas que nos pueden perjudicar. Y a veces se quedan en la casa esas entidades espirituales. Y yo sé que esto puede ocasionar cierto temor a las personas, si lo escuchan, puede ocasionar cierto temor, pero para eso deben de estar debidamente guiados por alguien y de cómo hacer, cuándo hacer las meditaciones. Por ejemplo, las mujeres que menstruamos, no podemos meditar cuando estamos menstruando, ¿sí? Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando estamos menstruando estamos en un estado de desecho, ¿sí? Estamos desechando parte, células de nuestro cuerpo y estamos en un estado incompatible con los mundos espirituales. Entonces puede ser que haya un cortocircuito y si estamos meditando, por ejemplo, para lograr algo, para manifestar algo, puede ser que se venga, pero lo contrario de lo que estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos pueden darse cuando estamos desequilibrados en esta sefira, en esta dimensión. Y tenemos que estar muy conscientes de que necesitamos tener un poco más de conciencia, más de conocimiento de cómo funciona todo esto, de hasta dónde está el límite, para saber de qué manera vamos a trabajar todo esto que se nos ha dado, porque se nos ha dado para que lo trabajemos, pero de forma adecuada, ¿sí? O sea, es como si nosotros tratáramos de agarrar una piedra, una piedra volcánica ardiendo. O sea, es muy peligroso si no sabemos cómo, de qué manera la tenemos que tomar. Entonces, podemos estar accediendo a esta sefirá, trabajando en esta sefirá, pero de forma adecuada para que no caigamos en esos desequilibrios que nos pueden a nosotros afectar en nuestra psique, en nuestra mente y por lo tanto en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, por eso es que yo en cada meditación que hago, siempre les digo toda la metodología que se tiene que llevar a cabo porque es algo es mi responsabilidad. Si yo estoy meditando y mucha gente de la que está accediendo a esos videos está observando lo que hago y en esas meditaciones resulta que no tuvo cuidado en algunos aspectos, entonces es para mí una gran responsabilidad porque tal vez yo estoy ocasionando que alguien
esté en peligro. Y no, tiene que seguir exactamente la metodología que se le está indicando para que no se desequilibre en esta dimensión. Entonces, otro de los desequilibrios que hay en Hogma, sí, es el exceso también. Como ustedes saben, ya se dieron cuenta que todo es en exceso es malo, ¿sí? Entonces cuando estamos en el desequilibrio también en Hogma, hay exceso de intuición, ¿sí? Nosotros todos tenemos una intuición. Lo malo hay las dos polaridades, o no le hacemos caso a la intuición, o nos dejamos llevar completamente por la intuición, sin ver muchos aspectos que necesitamos nosotros tomar en cuenta. Y para eso está la VINA, para nosotros poner esos límites, ¿sí? Entonces, todo esto es con el objetivo de que realmente nos acerquemos de forma adecuada al mundo espiritual. Lo necesitamos, nosotros necesitamos acceder a todo esto. Fíjense bien, el árbol de la vida es una especie de filtro, es un filtro. O sea, para nosotros ir accediendo, ir subiendo en estos niveles hasta conectarnos con el infinito, con el Ein Sof. Es un concepto cabalístico que a nosotros nos ayuda a entender la cuestión del infinito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos todas estas energías, estamos accediendo a esa vida eterna, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta cuando leemos Génesis y que habla sobre los querubines la espada giratoria, ¿no? Que custodia la entrada al jardín del Edén, que custodia el acceso al árbol de la vida, que es este que ustedes están viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente esto nos prepara para la vida eterna. Acceder al árbol de la vida es acceder a la vida eterna, es decir, al infinito. ¿Sí? Entonces nosotros venimos aquí, descendemos todos estos niveles, después cuando nosotros nacemos, al momento que nuestra alma viene acá y se reviste en un cuerpo, desciende por estos niveles y al momento que nosotros estamos acá abajo en el mundo, nuestra obligación y el sentido de nuestra vida es empezar a ascender por estos niveles de conciencia, ¿sí? Y trabajar estas dimensiones a nivel experiencial, o sea que no se trata aquí de que, mira, ya estoy en Malhut y mañana voy a llegar a Yesod y luego voy a llegar a Netzach y luego me voy a ir a Geburah o a Jod y de ahí me voy aquí hoy llegué a tal dimensión. No es así. Así no se entiende el árbol de la vida. El árbol de la vida es totalmente experiencial, vivencial. Totalmente. O sea, puede ser que nosotros estemos en cada dimensión de manera cotidiana, pero desequilibrados. Y la idea es que empecemos a equilibrarnos, ¿sí? ¿Cómo equilibramos Hogma? ¿Sí? Empezando a organizar todas esas ideas, toda esa intuición, toda esa sabiduría que empezamos a bajar del mundo de arriba, estudiar para poder crear conceptos, para poder crear ese conocimiento que necesitamos, ¿sí? Y ser responsables con la luz que bajamos de allá de arriba. De hecho, este curso se debe a eso. De hecho, los videos y todas las clases que yo he estado dando y el nivel de profundidad que manejamos es gracias a esto. Y que no se debe de quedar ahí, tenemos que aterrizarlo, tenemos que bajarlo de forma responsable, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú Dolores o tú Juana, que tengan la intención de profundizar un poco más y de realmente llevar a cabo un proyecto que tenga que ver con todo esto, ¿sí? Ustedes deben de asumir esa responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo muy importante, es algo muy delicado que nosotros debemos de tener mucho cuidado, primeramente en el tratamiento de todo esto y también en la transmisión de toda esta información, ¿sí? Hogman no es una dimensión, o sea, no es una dimensión sencilla ni fácil de asimilar y no es fácil de manejar, Hogma. ¿Por qué? Porque aun cuando la luz es buena,
cuando es en exceso, es mala para nosotros. Cuando bajamos un exceso de luz, es muy perjudicial para nosotros. Fíjense bien, hay algunos cabalistas que dicen que el mal, ¿sí? El mal es un exceso de luz, dice. El mal es un exceso de luz, ¿sí? Eso se dice porque cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, ¿qué les dijo la serpiente? Les dijo, es que no es cierto lo que Dios dice. O sea, si ustedes acceden, si ustedes comen del árbol del conocimiento, van a ser como dioses. Y no era mentira lo que dijo el Satán, era cierto, pero era muy peligroso que ellos lo hicieran en ese momento, ¿sí? Porque de ahí viene todo lo que hemos estado viviendo durante miles de años aquí en el mundo, ¿sí? Pero no era mentira lo que le decía la serpiente. Entonces era un exceso de luz, lo que estaba revelando era un exceso de luz. Entonces igual nosotros, si nosotros empezamos a bajar la luz de arriba, y empezamos a revelarla aquí abajo, tenemos que hacerlo con esa conciencia y con ese equilibrio interno que es tan necesario para poder que no nos volvamos locos. Hay muchas personas que dicen que se han vuelto locas precisamente por bajar un exceso de luz y no sistematizarla, no ordenarla, no entenderla completamente, ¿sí? Entonces no es fácil, no es sencillo acercarse al mundo espiritual, no es sencillo acceder a esta sefirá, trabajarla con el equilibrio que merece, ¿sí? Entonces, yo quisiera escuchar cuál es la experiencia que ustedes han tenido después de que hemos analizado de forma, a ver, permítanme tantito, voy. Ahora sí, me gustaría escuchar, ¿cuál es la experiencia que han tenido en este sentido? A ver, Dolores. Bueno, para mí está muy interesante todo lo que acabas de mencionar porque sí he tenido experiencia de ese tipo. De hecho, antes de estar más cerca de Dios, de conocer de Dios, sí meditaba y hasta me dormía y me perdía, literalmente. Y tuve varias experiencias pues de otras, ¿cómo te lo puedo decir? De otro tipo de, como dices, de que vienen, te traes de otro lado, pues sí, sí, también me pasó ese tipo de experiencias. Y hoy día, que ya conozco de Dios, que estoy más cerca de Él, ya he tenido también esa experiencia, pero ya es totalmente diferente, o sea, ya con esa conciencia. Y no sé, ya es lo que platicábamos el otro día por WhatsApp, estoy en ese proceso y pues sí me gustaría tener más esa meditación, no sé qué tan bueno sería tus tiempos de tener un Zoom para hacer una meditación más personal y que nos pudieras ayudar, ¿verdad? A todos. Ah, muy bien. Sí, 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 estaría muy bien, fíjate, porque hay horas específicas para hacerlo, ¿sí? O sea, y realmente cuando nosotros hacemos cuando decimos Metatron, ahora vienen a nosotros Metatron, Santalfón y Masha, vienen. ¿Sí? Entonces o bien cuando invocas al guía espiritual, viene. Entonces tienes contacto con seres de otras partes. Entonces, si no estás preparado para eso, lo que llegues a mirar o lo que llegues a sentir y te ocasiona un desequilibrio, todo eso, pues obviamente lo que vas a tener que hacer es dejar de meditar. Ahora, yo sé de personas que están en otras corrientes espirituales que meditan mucho y están muy desequilibrados. ¿Por qué? Porque cuando hacen las meditaciones no están debidamente protegidos. Y de repente que escuchan voces, que escuchan sonidos acá, que miran cosas extrañas. ¿Por qué?
porque en ese viaje de la meditación no estaban protegidos y se lo trajeron en su paso de regreso a casa, ¿sí? Entonces es muy delicado y la casa guarda toda esa información, guarda todas esas energías. Una casa que tiene un exceso de humedad es una manifestación de ese tipo de energías en una casa. Entonces, el desequilibrio psicológico de la persona atrae ese tipo de energías espirituales. El desequilibrio psicológico. Si hay muchísima depresión, si hay muchísima ansiedad, si hay demasiada mala boca en una casa, es decir, que si se habla mal de otras personas, todo eso atrae muchísimo. Y puede ser que lo que estés haciendo para remediar tu situación te esté ocasionando más problemas porque lo estás haciendo de una forma errónea, equivocada. Entonces, es muy importante que podamos nosotros hacerlo de manera adecuada. Fíjate, una vez hice una meditación hace años, tenía yo como un año de haber empezado con mi estudio de Cábala y recuerdo que hice una meditación tan intensa y obviamente debida, o sea, bien como tenía que hacerse. Y yo recuerdo que yo estaba pidiéndole desde el fondo de mi corazón algo a mi creador. Yo le estaba diciendo lo que quería, pero muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que moví algo tan intenso porque yo recuerdo, pero es algo que no te puedo explicar. Lo he leído en el Éxodo, cuando los hijos de Israel recibieron la Torá, decían, y miraban las voces, no sé si has leído ese versículo, donde ellos recibieron la Torá y mediante recibían la Torá, miraban las voces. Imagínate, ¿cómo puedes ver una voz? ¿Cómo? No te imaginas, ¿verdad? ¿Cómo puedes ver una voz? En esa meditación, yo estoy segura que vi una voz. No sé si fue, no sé cómo te lo puedo explicar. Yo vi una voz. Entonces, fue algo extraordinario. Es una experiencia y otras experiencias que sí he tenido muchas experiencias místicas. Entonces, ¿por qué? Porque accedes, al momento que accedes a la Jogma, empiezas a bajar muchísima luz y tienes que ir debidamente protegida para poder que no te desequilibre más eso que estás haciendo. Entonces, tenemos que conocer cómo funciona para poder que no corramos el peligro que otras personas sí han corrido y que han padecido, ¿sí? El mundo espiritual es maravilloso, pero si no lo conocemos, si no lo trabajamos bien, es peligroso. Entonces, pues sí, por supuesto, podemos hacer meditaciones y empezar a generar esos eventos que nosotros necesitamos o queremos. Por ejemplo, yo medito mucho para la salud, para los demás. Yo medito, o sea, yo siempre estoy meditando para otros, porque yo sé que de ahí me va a llegar a mí, o sea, y realmente hay mucha necesidad allá afuera, mucha necesidad. Eh, Salud, dinero, trabajo, estabilidad emocional, equilibrio, encontrar el sentido de vida. Ya ves todo lo que está pasando con las guerras, los desastres naturales que están ahorita en Europa, que tienen a Europa inundada. En fin, hay tanta necesidad y las meditaciones nos ayudan a crear esas cosas que suavicen todo eso, que suavice eso que está sucediendo allá afuera, ¿sí? Entonces, no sé si Juani esté ahí, que quiera compartir con nosotros. ¿No? Nada más quiere escuchar, Juana. Siempre entra y nada más quiere escuchar. Ok. Bueno, pues mira, vamos entonces, nos ponemos de acuerdo para lo de las meditaciones, Dolores, Sí, y nos organizamos y empezamos a meditar, ¿sale? Para la ok, humanidad. muy bien. Sí, la Muchas humanidad lo gracias. necesita mucho, ¿sí? Entonces, espero que te haya servido mucho todo esto y nos vemos en la siguiente y última clase del curso Árbol de la Vida. Ya después vamos a empezar con otros proyectos. ¿Sale? Ok, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Hasta Feliz luego. fin de semana. Feliz Shalom. Shalom.
Bye.